Buenos días, soy la doctora María Antonieta Guzmán, jefe del Servicio de Inmunología y Alergias del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes esta charla sobre la importancia del diagnóstico temprano de la alergia alimentaria en niños. Los dejo invitados a enviar sus preguntas en este código QR que aparece en esta primera diapositiva de la charla. Bueno, en nuestra agenda de hoy vamos a revisar algunas definiciones y aspectos generales sobre la patología alergia alimentaria, aspectos epidemiológicos, en especial tocando a nuestro país, la importancia del diagnóstico temprano en alergias e instaurar un apropiado tratamiento. ¿Qué test moleculares tenemos a disposición en nuestro mercado chileno? Las aproximaciones al diagnóstico molecular, ya con más detalle, cuando derivamos al alergólogo y algunas conclusiones. Ahora, los alergenos son de distinto tipo, los alergenos a alimentos. Están los de clase uno, que son glicoproteínas que son muy estables, a los que nos sensibilizamos comiéndolos, y los de tipo 2, que son alergenos más lábiles, a los cuales nos sensibilizamos vía respiratoria y que tienen reactividad cruzada con estas moléculas respiratorias como son los pólenes y los alimentos. O sea, estos suelen ser pacientes alérgicos, con una rinitis alérgica polínica estacional de larga data que de repente les empieza a picar la boca cuando comen alimentos vegetales, en especial alimentos crudos. Los alergenos mayores son aquellos que inducen una respuesta alérgica sobre el 50% de la población alérgica y los alergenos menores hasta el 50% de la población alérgica. Los panalérgenos son proteínas que actúan en procesos claves del funcionamiento de organismos vegetales y animales, son ubicuas, consecuencias y estructuras altamente conservadas. Estos panalérgenos son de distinto tipo. A nivel de los vegetales, por ejemplo, tenemos las profilinas, los homólogos del primer alergeno del polen de abedul identificado, que es el BEDB1, que son proteínas del grupo de defensa 10 de las plantas, y los factores de transferencia lipídica en específicas, abreviados como LTP. En general, los dos primeros se asocian al síndrome polen-fruta, o sea, una rinitis alérgica, y el paciente después de unos años o después de un tiempo de tener su rinitis por pólenes, le empieza a picar la boca cuando comen ciertos alimentos frescos. ¿Qué pasa con los LTP? Los LTP es un poco distinto, pues son proteínas muy estables que se concentran en las cáscaras de las frutas y sin que necesariamente el paciente tenga una rinitis polínica, pueden hacer cuadros de anafilaxia cuando comen estos alimentos. O sea, estos panalérgenos que son bastante ubicuos, los tres grupos, se pueden asociar a un síndrome de polen-fruta, rinitis alérgica, síndrome de alergia oral, o a un síndrome de alergia oral también, pero con anafilaxia y dolor abdominal en el caso de los LTP. Y esto todo agravado por cofactores, que los cofactores son los que aumentan la permeabilidad intestinal a las moléculas de los alimentos, y estos cofactores, los principales, el ejercicio, el alcohol y los antiinflamatorios no esteroidales. Nuestro encuentro con componentes de los alimentos, con alergenos alimentarios, puede ser tan temprano como la vida uterina. Y así es que en esta publicación de un grupo de la Fundación Jiménez Díaz, podemos ver cómo a nivel de líquido amniótico se encuentran alergenos: caseína, beta-lactoglobulina, gliadina, parvalbúmina, el PRUP3, que es el LTP del durazno, etc. Otras definiciones importantes para los propósitos de esta charla es: ¿qué es una molécula iniciadora? Es la molécula alergénica de una fuente alergénica responsable de la inducción de una primera respuesta IgE específica a esa fuente alergénica. Luego, durante la vida, cuando ya estamos sensibilizados a la molécula iniciadora, nos podemos empezar a sensibilizar a más componentes de esa misma fuente, lo que se llama expansión molecular, y eso también se va asociando con clínica. Vamos a ver algún ejemplo. Y el conocer tempranamente
cuáles son las moléculas iniciadoras y son moléculas que se sabe que son de gran importancia para el desarrollo posterior de alergia, nos permite plantear una inmunoterapia alergénica temprana e iniciarla idealmente dentro de los 6 meses después de iniciados los síntomas alérgicos mediados por IgE. Mediado por IgE quiere decir síntomas inmediatos. Acá tenemos el ejemplo del que les conversaba, tenemos la evolución de las respuestas de IgE a alergenos de un ácaro, el dermatofagoides teronísimo, hasta los 20 años. O sea, se siguieron las respuestas de IgE específica a distintos componentes del ácaro dermatofagoides teronísimo entre el momento 1, desde el año hasta los 20 años. Y vemos cómo las moléculas más importantes en términos de su sensibilización son el DERP1, el DERP2 y el DERP23, que se podrían considerar moléculas iniciadoras y durante la vida se van agregando a todas estas otras, IgE específica, el DERP5, el DERP11, el DERP21, etcétera. Y lo importante es que mientras más moléculas de un ácaro esté sensibilizado un paciente alérgico, es más probable que haga una rinitis y es más probable que esa rinitis además se le agregue un asma bronquial. Entonces, ¿cuál es la importancia de hacer un diagnóstico temprano en estas alergias alimentarias, bueno, como en cualquier otro tipo de alergia? Un diagnóstico oportuno y correcto. También tenemos que recordar que en estas técnicas de diagnóstico molecular de las que voy a conversarles, eh, detectan IgE específica, no detectan alergia. Entonces, tenemos un diagnóstico de una sensibilización y es el médico el que tiene que ver si esa sensibilización además se asocia a una alergia clínica con síntomas y signos propios de las enfermedades alérgicas. Evitar riesgos alérgicos y por supuesto nutricionales, dando los alimentos posiblemente tolerados por ese paciente con seguridad, digamos, y evitando los alimentos que le dan alergia con seguridad también. Mejorar la calidad de vida individual y familiar, posibilidades de inmunoterapia y de otras terapias que podamos plantear, por ejemplo, que el paciente requiera aportar autoinyectores de adrenalina, planificar un seguimiento, por ejemplo, cada 6 meses, y estudiar los síndromes de reactividad cruzada, por ejemplo, estos síndromes polen-fruta que pueden ir apareciendo durante la vida de los pacientes. En cuanto a la epidemiología, acá tenemos un mapa global, digamos, y vemos cuáles son los alergenos más importantes en diferentes continentes, y si nos referimos a nuestro cono sur, los alimentos más importantes son la leche de vaca, el huevo y el maní como alimentos alergénicos. Y en Chile, de datos obtenidos por referentes locales a los que se nos hizo una encuesta, ¿no es cierto? Tenemos que los alimentos más importantes eran el huevo, la leche de vaca y el maní en cuanto a ser alimentos causales de anafilaxia por alimento. Datos europeos un poco más completos, tenemos que en los menores de 18 años los alergenos principales son el maní, la leche de vaca, el anacardo o castaña de cayú y el huevo. Y a partir de los 18 años, los alimentos más importantes asociados a anafilaxia son la avellana, los mariscos, la harina de trigo y la soya. Estos 8 alergenos, además, pertenecen al grupo de etiquetado obligatorio según la norma actual europea. ¿Cuál es la historia del diagnóstico de la alergia IgE mediada? Bueno, parte tempranamente en 1880 con los prick test, estos test que miden hipersensibilidad inmediata, un prick test a pólenes. Con el tiempo se han desarrollado prick test a distintos tipos de fuentes, pólenes, ácaros, hongos, epitelios animales, alimentos, látex, veneno de himenópteros, insectos en general, etcétera, unos con mayor rendimiento que otros, porque también hay que saber que los extractos comerciales para prick test a veces no contienen las moléculas de ese alergeno al que está sensibilizado el paciente y pudiera haber falsos negativos. Posteriormente se caracterizó la IgE, la molécula de IgE, la inmunoglobulina E,
Se desarrollaron técnicas de RAST, se clonaron los primeros alergenos, estos fueron alergenos de ácaro, los primeros en clonarse. Empezó el diagnóstico con alergenos recombinantes. Los alergenos recombinantes se producen en bacterias y por lo tanto no tienen hidratos de carbono, y eso es importante, o sea, dejan solo la proteína, ¿no es cierto? Se genera solo la proteína a nivel bacteriano, pues las bacterias no pueden generar hidratos de carbono, y eso es importante porque los hidratos de carbono suelen ser una variable confundente. Hay mucha gente que tiene IG específica de hidratos de carbono que no tienen ninguna importancia clínica y se traduce en falsos positivos. Después se desarrollaron los primeros chips alergénicos para detectar IG específica en los sueros, y el primer singleplex, ¿no es cierto?, ya disponible comercialmente es el Immunocap, y además el Immunocap ISAC como test multiplex para detectar varios alergenos. Entonces, había un gran desarrollo de test in vivo, de test in vitro, y estamos llegando al diagnóstico resuelto por componentes o diagnóstico molecular, donde vamos a usar extractos de proteínas recombinantes o purificadas para detectar las IG específicas a esos alergenos en el suero de nuestros pacientes. ¿Cuáles son las aplicaciones del diagnóstico molecular? Identificar cuál fue el alergeno sensibilizante, cuál fue la molécula iniciadora de la historia de ese paciente, para hacer un tratamiento personalizado que puede ser la inmunoterapia alergeno específica para los alergenos a los que se ha desarrollado la inmunoterapia, por ejemplo, alergenos de pólenes, alergenos de ácaro, alergenos de veneno de himenóptero, ¿ya? Tenemos también la posibilidad de comprender mejor la reactividad cruzada en la clínica, por ejemplo, estos síndromes polen-alimento. Predecir qué tipo de síntomas va a tener ese paciente, alimentaria, respiratoria o ambos. Predecir la severidad de los síntomas. Hay alergenos mucho más estables que otros, como vamos a ver a lo largo de la presentación, y que se asocian a síntomas más graves como anafilaxia, y también para resolver perfiles complejos en pacientes multisensibilizados. Y aquí está uno de los grandes usos de los test múltiplex, que pueden estudiar, ¿no es cierto?, la sensibilización IG mediada a varios alergenos en forma simultánea. Acá tenemos los singleplex y los multiplex a la derecha. Los singleplex, el modelo es el Immunocap, ¿no es cierto?, de Thermo Fisher. Este modelo implica que vamos a detectar IG específica en el suero del paciente a uno solo de los componentes, en este caso alimentario, de alguna fuente, por ejemplo, el ALH1 del maní, el BOS-D8, las caseínas de la leche de vaca, el ovomucoide del huevo o la ovoalbúmina del huevo, pero de a uno. El múltiplex, en cambio, nos permite con menor sensibilidad eh, estudiar las IG específicas a un grupo de alergenos predeterminados que están instalados en este multiplex. Y aquí tenemos el Immunocap ISAC 112, el Faber, el Alex, sus distintas versiones y otros, ¿ya? Acá en esta publicación del WOW Journal tenemos cuáles son las plataformas singleplex que se han desarrollado. Tenemos el Unicap de Thermo Fisher, que es un enzimo inmunoensayo. Aquí están las características, el número de extractos alergénicos y el número de componentes moleculares para los cuales se puede detectar la IG específica en cada uno, el de Siemens y el de Hycor, que son quimioluminiscencia, y estas bandas de Euroimmun, que son el dot blot. El Immunocap de Thermo Fisher, o sea, el primero, ofrece los datos más precisos con coeficientes de variación más bajos para diferentes grupos de alergenos. Los múltiplex, tenemos el ISAC 112, que mide la IG específica en forma simultánea, 112 componentes de 48 fuentes. El test de Alex, que en sus primeras versiones medía IG específica 156 extractos y 126 moléculas naturales o recombinantes. La versión actual contiene 82 extractos y 218 alergenos moleculares, el Faber y otros. Y estos están principalmente indicados cuando estamos pensando en perfiles de sensibilización complejos, cuando se han ido agregando, ¿no es cierto?, durante la vida sensibilizaciones
por este fenómeno de expansión molecular y en anafilaxia idiopática. Y acá tenemos la importancia en los niños menores de un año que tienen esta curva. Los niños menores de un año pueden tener valores muy bajitos de anticuerpos, pero tener síntomas con esos valores muy bajos de anticuerpos. Entonces es muy importante saber que hay técnicas que tienen un cutoff, un punto de corte de 0,35 kilounidades por litro, y resulta que hay muchos niños que tienen IgE específicas entre 0,1 y 0,35 kilounidades por litro. Entonces, en ellos, en los niños menores de un año sobre todo, tenemos que contar con técnicas más sensibles que tengan un cutoff más bajo. Y el UNICAP o InmunoCAP es una prueba cuantitativa que es más sensible porque además el CAP ofrece una mayor cantidad de alergeno al suero del paciente donde está la IgE específica, y que para el InmunoCAP el punto de corte es a partir de los 0,1 kilounidades por litro, los que indican sensibilización. Recordemos entonces, en los niños, niveles muy bajos de IgE específica pueden indicar un riesgo de alergia sintomática y hay distintos artículos en la literatura para distintos alimentos como el durazno, la avellana, nueces, maní, etcétera, que muestran la relevancia de la IgE específica baja. La IgE específica entre 0,1 y 0,35 kilounidades por litro asociada a clínica. Entonces, especialmente en los niños, tenemos que tener test que sean muy sensibles para detectar IgE específica y cuyo cutoff es de 0,1 kilounidades por litro. Las ventajas y desventajas de unos y otros test. Eh, las, la gran ventaja del Simplex es que es cuantitativo y tiene una mayor sensibilidad porque tiene una mayor cantidad de alergenos a disposición del suero del paciente. Ocupa un poco mayor volumen de muestra y pueden requerirse test a varios componentes de distintos alimentos. El multiplex es más bien para perfiles de sensibilización más complejos, pacientes que se les empiezan a agregar distintos síntomas durante la vida y probablemente también no solo síntomas a alimentos, sino que a otras fuentes, epitelios animales, látex, ácaros, hongos, etcétera. El volumen de la muestra que requiere es menor, los alergenos están previamente establecidos, ya fueron seleccionados por el fabricante y representa, por supuesto, un mayor número de componentes disponibles, pero es semi-cuantitativo, es menos sensible que el UNICAP y tiene múltiples sensibilizaciones clínicamente irrelevantes que también pueden ser detectadas en alguno de estos ensayos. Algunos tips en este diagnóstico molecular es que es posible enriquecer extractos de fuente completa con componentes deficitarios, lo que se llama spiking. Ejemplo, la avellana natural tiene poco CORA1, que es su proteína del grupo 10 de defensa de las plantas, entonces se le puede enriquecer y preparar este nuevo extracto con todos los alergenos representativos de la avellana para ofrecérselo, ¿no es cierto?, a los pacientes, al suero del paciente. Los hidratos de carbono, como ya les mencioné, pueden ser una variable que confunda. Las proteínas recombinantes no tienen hidratos de carbono, recombinantes con una R pequeñita, en cambio las nativas con una N son las proteínas naturales y es bueno contar con alergenos recombinantes en estas plataformas, que cada vez más son casi todos recombinantes, tanto en los multiplex como en los singleplex que vienen, en los CAP. Ya se sabe que se van a usar alergenos recombinantes para evitar los falsos positivos, porque hay mucha gente que tiene anticuerpos IgE dirigidos contra hidratos de carbono que no tienen trascendencia clínica. Y lo otro que es muy importante es saber que hay un nivel mínimo de IgE total que posibilita un diagnóstico molecular. O sea, pacientes que tienen una IgE total entre 0 y 25 kilounidades por ml, va a ser muy difícil que se les pueda detectar una IgE específica. Entonces, en especial,
yo recomendaría no pedir multiplex en pacientes que tienen la IgE muy baja porque sale todo negativo y se les hace gastar inútilmente. Es mejor en pacientes que tienen la IgE total baja con una sospecha clínica importante hacia algunos alimentos, usar los test que son más sensibles, que son los singleplex, para medir IgE específicas a componentes de esos alimentos que estamos sospechando. Una aproximación diagnóstica como tal, es importante tener claro la importancia, valga la redundancia, de la historia clínica. Debemos sentarnos con ese paciente, con los papás, etcétera, y hacer una buena historia clínica, aunque nos demoramos mucho rato, porque eso nos va a permitir deducir, ¿no es cierto?, qué vamos a pedir, algunos prick test, ¿no es cierto?, algunas IG específicas, o vamos a hacer un diagnóstico molecular directamente, pero vamos a hacer probablemente un singleplex pidiendo IG específicas a los componentes que nos parece que nuestra historia clínica nos sugiere. Y aquí les muestro este ejemplo. Este es un paciente que era un adulto, un varón de 40 años, paciente nuestro, ¿no es cierto?, conductor de bus, que consultó porque tenía episodios aislados de urticaria en los últimos 5 años, pero había tenido un episodio de anafilaxia luego del cumpleaños de su hija, donde no hubo alcohol, pero sí hubo tortas, galletas, pasteles, sándwich, y después jugó fútbol. Y luego de jugar fútbol, digamos, durante el partido, hizo una anafilaxia que requirió tratamiento en un servicio de urgencia con adrenalina intramuscular. Entonces, aquí la sospecha era bien inclinada a que el trigo estaba involucrado en un cuadro llamado anafilaxia dependiente de alimentos inducida por ejercicio, porque había comido mucho trigo en todo lo que había comido, harinas. Entonces le hicimos un PRIC con panalérgenos negativos, un PRIC con extractos comerciales de alimentos negativos, un PRIC test con harina de trigo, con un control positivo a 6, un control negativo a 0, con extracto comercial 0, pero con el nativo, vale decir, con la harina de trigo diluida en suero fisiológico, pese a que era negativo, porque era bajo 3 milímetros, teníamos, ¿no es cierto?, este valor de 2 milímetros con eritema. Entonces, aunque era negativo, era sospechable que ahí había un alergeno tratando de mostrarse. Yo creo que la gliadina, que salió después en el estudio molecular, quería aparecer, pero en los PRIC con nativo habría que haber hecho la dilución con alcohol, porque las gliadinas son solubles en alcohol y no en agua, no en suero. Bueno, con estos resultados ya nos fuimos a pedirle un singleplex, un CAP a omega 5 gliadina, que fue positivo, y al paciente se le indicó evitar la asociación del trigo y ejercicio 6 horas después de no hacer ejercicio, digamos, después de 6 horas de la ingesta de trigo. Tuvo una muy buena evolución en términos que no hizo más anafilaxia, pero tuvo algunos episodios de urticaria, decidió dejar el trigo y con eso desaparecieron sus urticarias. Otros alergenos habría que estudiarlos por un test de múltiplex. Y la aplicación diagnóstica bottom-up es exactamente al revés. Es paciente alérgico, hacerle de inmediato un multiplex y ver qué sale, y de ahí ponerse a estudiar con más detalle y hacer un diagnóstico, lo que a mí me parece que puede ser apropiado en pacientes que tienen múltiples síntomas a distintas fuentes, o que estemos estudiando una anafilaxia idiopática hasta ese momento, pero que siempre tenemos que esforzarnos por hacer la otra aproximación para saber bien a qué nos estamos enfrentando y cómo vamos a tratar mejor ese paciente. Entonces, una aproximación más bien deductiva. Aquí vamos a ver algunos alergenos importantes en términos de grupos de alimentos. Acá tenemos el maní o cacahuete, que tiene algunos alergenos del grupo PR10, como el RH8, que son sobre todo reacciones locales, porque este es un alergeno lábil al calor y a la digestión, y se asocia con reacciones locales y está asociado, como ya mencioné, a la alergia al polen de abedul por reactividad cruzada. Tenemos el LTP del maní, el RH9, que es muy estable al calor y a la digestión, como suelen ser los LTP, asociados tanto a reacciones locales como sistémicas, y se asocia a alergia a frutas, con cuesco, con hueso, o reactividad cruzada también.
Y tenemos las proteínas de almacenamiento del maní, el ARH1, ARH2, ARH3, ARH6, que son muy estables al calor y a la digestión, se asocian a reacciones sistémicas e indican una sensibilización primaria a esas proteínas. Como ustedes ven, si nos vamos desplazando de izquierda a derecha en la pantalla, el riesgo de reacciones severas es mayor al estar sensibilizado a proteínas de almacenamiento, luego a los LTP, luego a los PR10, luego a las profilinas, bueno, como ocurre con los vegetales en general. ¿Qué pasa con el trigo? Ya les mencioné, ¿no es cierto? Aquí tenemos sobre todo dos alergenos, el TRIA14, que es un LTP asociado a reacciones locales y sistémicas, y la gliadina, que es el TRIA19, las proteínas de almacenamiento. Esto es muy importante para todos los pacientes, ¿cierto? Y recordar que mientras más alergia a las proteínas de almacenamiento, mayor es el riesgo de una reacción severa. Vámonos a otros alergenos muy frecuentes en la infancia, la leche de vaca. En esta representación de un vaso de 200 ml, tiene 6 gramos de caseína, que son las proteínas que hacen el grumo, la parte más sólida de la leche, que hay 4 subgrupos, ¿no es cierto? Y que son las que se asocian a peores reacciones, más graves, más severas, más prolongadas en el tiempo, porque las caseínas son alergenos muy estables. En cambio, las proteínas del lactosuero, como la alfa-lactoalbúmina, la beta-lactoglobulina, la albúmina sérica bovina y las inmunoglobulinas, son más sensibles al calor y tienden a destruirse por la cocción de la leche. Entonces, la alergia a la proteína de leche de vaca tiene una prevalencia en los niños del orden del 2% en las distintas series analizadas a lo largo del mundo. La mayor parte están sensibilizados a más de un componente de la leche. El 80% del contenido proteico de la leche de vaca son caseínas y el 20% proteínas séricas, lo que es bastante distinto a la leche humana, donde está mucho más equilibrada esta concentración. Las caseínas o BOS de 8 son alergenos mayores de la leche de vaca, son termoestables. Las proteínas del suero son más lábiles. La ceroalbúmina, que es la voz de 6, es un alergeno mayor en la carne, pero un alergeno menor en la leche. Y este alergeno es marcador de riesgo para reacciones sistémicas asociadas a ciertos procedimientos, como la inseminación artificial, las terapias celulares y procedimientos para infusión de medios que contengan albúmina. Respecto al huevo, el GALD1 es el alergeno dominante del huevo, es el ovo mucoide, altamente termoestable, también asociado a reacciones más graves. El GALD2, la ovalbúmina, es la más abundante del huevo, pero se denatura fácilmente con el calor. Recordar que las vacunas de influenza y fiebre amarilla se preparan en embriones de pollo y algunas vacunas pueden contener bajos niveles de ovalbúmina. El GALD3 se conoce también como ovotransferrina. Muchos alérgicos al huevo están sensibilizados a este componente, pero que es termolábil. La lisocima, el GALD4, se usa como preservante en algunos quesos, vinos y productos farmacéuticos. Y por eso que es muy importante saber a qué componente está sensibilizado, por ejemplo, un paciente alérgico al huevo. Y la presencia de IgE específica o de IgE a yema de huevo puede indicar el síndrome ave pluma huevo. Son pacientes que experimentan síntomas al comer yema y carne de ave, pero la sensibilización primaria fue por la vía inhalatoria, por exposición a plumas y polvo de lugares con aves, habitualmente pacientes que crían aves. Y acá tenemos un poco más detallado lo que significa cada uno de estos alergenos. En el caso del GALD1 es el ovomucoide. Como el ovomucoide es resistente a la cocción, las personas alérgicas al ovomucoide tienen riesgo de reacción al huevo tanto crudo como cocido, o sea, con merengue o con huevo duro. Es resistente a la denaturación por calor, marca persistencia de alergia al huevo, marca severidad, es estable al calor y a la digestión y es muy alergeno. Respecto a la ovalbúmina con albúmina, son susceptibles a la denaturación por calor. La ovalbúmina es la proteína más abundante de la clara y los riesgos de reacciones clínicas serían con huevo crudo o poco cocinado.
no con huevo muy cocido como el huevo duro. Luego, la lisozima también representa un riesgo de reacción a huevo crudo porque es susceptible a denaturarse por el calor. Se sabe que la lisozima, que es una enzima, una glucosidasa, se utiliza ampliamente en la industria alimentaria como el queso, el vino y farmacéutica, como los colirios para los ojos, como conservante debido a sus propiedades antibacterianas. Así que un paciente que ustedes determinen con su estudio que es alérgico a la lisozima debe ser advertido de que pudiera consumirlo de forma inadvertida en estas otras fuentes no tan evidentes. Respecto a las alergias a carne y la reactividad cruzada, tenemos el síndrome gato-cerdo, que es, vale decir, por la reactividad cruzada entre las albúminas y habitualmente primero se sensibilizan los pacientes también por la vía inhalatoria y luego cuando están ya comiendo carne, por ejemplo, carne de cerdo que tenga albúminas que se parezcan a la albúmina del epitelio del gato, hacer reacciones alérgicas. También en el mismo sentido están reportados los síndromes perro-cerdo, caballo-carne y gato-caballo. Este diagnóstico que viene ahora, esta enfermedad que viene ahora, la hipersensibilidad a la galactosa, alfa-1,3 galactosa, es un síndrome descrito los últimos años, es importante, se ha hecho cada vez más frecuente y además es importante porque habitualmente los alergenos son proteínas y acá tenemos en cambio un alergeno que es un hidrato de carbono causando cuadros de anafilaxia, episodios de urticaria, generalmente retardada unas horas después de comer carnes mamíferas interiores. Es importante decir que el alfagal no está presente en la raza humana, aunque el grupo sanguíneo B se le parece, pero no es igual. En el riñón de cerdo hay mucha alfagal y es un gatillante muy potente. El síndrome ave huevo que ya mencioné es por una ceroalbúmina ubicua, que es la alfa-libetina de la yema, y tenemos síndromes como el síndrome pescado pollo, también por reactividad cruzada entre parvalbúmina, anolasas, aldolasas, que también pueden ser causantes de una reactividad cruzada que no parece evidente a primera vista, dadas las diferencias que hay entre un pescado, por ejemplo, y las aves. Respecto a la sensibilización a los hidratos de carbono, entonces les voy a comentar un poquito más de la historia del alfagal. Se vio en estudios epidemiológicos que habían aumentado las mordeduras de garrapata en la zona de Florida y sobre todo en el sudeste de Estados Unidos por esta garrapata, la Lone Star Tick, y que el carrier de esa garrapata eran los ciervos. Como el hombre ha invadido el hábitat de los ciervos, haciendo sus construcciones, sus casas, sus barrios, cada vez más invadiendo, ¿no es cierto?, el hábitat natural de estos animalitos, en el fondo también se consiguió que estos animalitos con sus garrapatas se acerquen al hombre y el hombre sea mordido. Y se ha visto que estas personas que son mordidas por garrapata, que tienen alfagal en su saliva, desarrollan IgE específica al alfagal y como el alfagal también está en las carnes mamíferas y en los mamíferos como los bovinos, los ovinos y los porcinos, después de comer estas carnes, una persona sensibilizada al alfagal por la vía de la mordedura podrían hacer cuadros de urticaria, angioedema, anafilaxia retardadas, no inmediatamente después de comerla. Entonces tenemos estas anafilaxias retardadas, idiopáticas, suelen ser nocturnas, aparentemente espontáneas. La IgE se puede determinar, ¿no es cierto?, con estos test de los que estamos hablando, tanto en singleplex como en multiplex, siendo más sensible el singleplex, contra el carbohidrato galactosa alfa-1,3 galactosa, conocido como alfagal, dando estos síntomas retardados y también se han reportado reacciones no solo con las carnes, sino que con otras fuentes que también tienen este hidrato de carbono, como el cetuximab, que es un anticuerpo monoclonal que se usa en el tratamiento de los cánceres. La sensibilización aún se discute si la mordedura de la garrapata tiene que ver con que la garrapata es el vector o la fuente, pero lo más probable es que sea la fuente de la saliva de la garrapata. Y acá tenemos, ¿no es cierto? Esto ya se mencionó, pero recordar que como cualquier alergia alimentaria, los cofactores pueden potenciar el efecto de la ingesta del alergeno, en este caso del alfagal, de una carne,
¿no es cierto? Una carne que mientras más grasa tenga el corte, mayor es la posibilidad de reacción porque aumenta la absorción. Y los cofactores como el ejercicio físico, alcohol, los antiinflamatorios no esteroidales o una infección intercurrente van a alterar la permeabilidad intestinal y va a aumentar la entrada a la sangre del alergeno y la velocidad con la que respecto al manejo, los de mayor riesgo en cuanto a alimentos, que los vamos a tener que evitar si hacemos este diagnóstico, son la carne de vacuno, de cerdo, cordero y en especial las vísceras como los riñones. Los lácteos están entre medio, puede que los pacientes lo toleren, como puede que no, eso habrá que verlo, y en menor riesgo algunos alimentos que contienen gelatina. En cuanto a fármacos, ya les dije el cetuximab, expansores plasmáticos, antiveninas, válvulas cardíacas, bovinas o porcinas utilizadas para trasplantes, algunas vacunas con gelatina, como el Zostavax, suplementos de enzimas pancreáticas, heparina y de menor riesgo también las cápsulas de gelatina. Pero ahí hay que hacer un estudio completo de lo que el paciente necesita, si es que necesita estos fármacos y ver si se le pueden autorizar. Respecto a los ensayos múltiplex, su mayor utilidad es en el estudio de anafilaxias idiopáticas inducidas por ejercicio dependiente de alimentos que estemos estudiando, anafilaxia a carnes rojas o cuando tenemos un perfil de sensibilización complejo, ese paciente que tiene historia de patología alérgica respiratoria, alimentaria, con otros alergenos eventualmente, por ejemplo, alergenos de mascotas, de epitelios animales, alergenos de hongos, alergenos del látex, etcétera. Tenemos que igual hacer una muy buena historia clínica para decir si vamos a pedir un singleplex o un multiplex. Y aquí tenemos el estudio de pacientes que presentaron anafilaxia, ¿no es cierto? Y que habían sido estudiados previamente. Entonces, el 48% no tenían nuevas sensibilizaciones después del diagnóstico, después que empezaron la clínica. El 32% tenían sensibilizaciones que se consideraron irrelevantes, no asociadas con los alimentos que podrían haber causado la clínica actual del paciente, y el 20% sí tenían sensibilizaciones relevantes. Y este 20% determinando estas IG específicas en ensayos múltiplex, mostraban que los principales alergenos eran la tropomiosina del camarón, que también es un panalérgeno que está en distintas fuentes. La tropomiosina incluso está en los ácaros, en el gusano anisakis, en, en las distintas otros tipos de ácaros y por supuesto en todos los mariscos. Tenemos el maní, tenemos la omega 5 gliadina del trigo, tenemos algunos componentes del látex, tenemos el PRUP3, el LTP del durazno, etcétera. El LTP de la avellana también es importante, algunas proteínas como la albúmina de la leche también serían importantes como causales de anafilaxia. Entonces, ¿cuándo vamos a derivar al paciente al alergólogo? Siempre que tengamos una sospecha de alergia, pero en especial cuando esa alergia está asociada a componentes que se relacionan a la severidad y a la persistencia de la alergia alimentaria, como el agua mucoide del huevo, como las caseínas de la leche, como las proteínas de almacenamiento de las nueces, nueces verdaderas, del maní o los LTP, etcétera. Eh, También tener la mente abierta a que, por ejemplo, un síndrome de LTP, o sea, estar sensibilizado a varios LTP de distintas fuentes vegetales, lo que pudiera complicar la alimentación de un paciente que tenga síntomas con esos LTP, em, pueden verse también en niños pequeños, aunque lo habitual es que ese tipo de patrones se vean en pacientes jóvenes o adultos, pero tenemos también niñitos de 3 años con síndrome de LTP y entonces hay que estudiar bien a los pacientes por un alergólogo en todas circunstancias. Para
plantear un adecuado estudio y para instaurar las medidas de evitación de los alimentos o ver si ese paciente requiere otras terapias como un anticuerpo anti-G como el Izumab, si tiene que portar autoinyectores de epinefrina, si hay que educar a los padres, al paciente, a las personas que trabajan en el colegio, al niño, etcétera, cómo se usa. Estudiar los síndromes de reactividad cruzada, por ejemplo, polen alimentos, látex fruta, etcétera, y los pacientes que tienen anafilaxia idiopática, dar pronósticos y estudiar otras fuentes alergénicas diferentes a los alimentos si vemos que al parecer están asociados a síntomas. El látex, ¿no es cierto? Los epitelios animales, los ácaros, los pólenes, etcétera. Y recordar siempre que tanto los estudios singleplex como los multiplex, por muy excelentes que sean, por muy modernos que sean, lo que diagnostican es sensibilización IgE mediada. No necesariamente diagnostican alergia. Ahí el médico es el que tiene que ver si ese test que marca una sensibilización se asocia o no se asocia con alergia clínica, porque dependiendo de eso también van a ser las indicaciones de evitación. Entonces, en materia de singleplex, recordar que cuando estudiamos IgE específica a componente, el estudiar la IgE una fuente total en forma paralela puede confirmar la sensibilización a esa fuente y evitar falsos negativos. En la reciente guía de la Academia Europea de Alergia, se establece que ante la sospecha de alergia al maní, a la avellana o al anacardo, que es la castaña de cayú, se recomienda tomar IgE específica a los componentes ARH2, Cora14 o ANAO3 respectivamente, en adición al PRIC-test o a la IgE, al extracto, a la fuente total. Recordar siempre que el CAP a componentes individuales tiene mayor sensibilidad, lo que tiene una gran importancia en los niños pequeños. Recordemos que los niños pequeños pueden ser muy alérgicos desde el punto de vista de la clínica, con valores bien bajos de IgE específica entre 0,1 y 0,35, por eso es importante contar con una técnica que tenga el cutoff en 0,1 kilounidades por litro, ¿no es cierto? Y recordar que los niños pequeños son alérgicos a menos cosas y a menos componentes de esa fuente y que durante la vida se van haciendo alérgicos a otros alimentos y a otros componentes de la fuente que les está causando el problema alérgico desde el inicio. Por lo tanto, debemos agotar la historia clínica en todo paciente, pero especialmente en ellos. Los múltiplex que ofrecen un panel molecular en el fondo predeterminado, muy interesantes, muchos de ellos, sirve para cuando estamos sospechando alergia a múltiples vegetales, a síndromes de polisensibilización, alergias combinadas entre polen y alimentos vegetales, y cuando estamos sospechando una anafilaxia idiopática. Bueno, les doy las gracias, les recuerdo, ¿no es cierto?, que en la primera diapositiva está el código QR para que puedan enviar sus preguntas.